A ver, Yo tengo otra actividad a las 5:20, así que tengo que salirme como máximo ya, 5:15, ¿ya? ya, listo. Vamos, Fernando. Gracias. cualquier cosa que nos pasemos, Claudia, nos avisas. Estoy en mi A ver, minuto de fama. Nunca había sido tan popular. eh, bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta minga de los jueves. Para quienes están por primera vez, es un espacio que ya lleva unos 3 meses en el aire virtual, en donde conversamos, gente de la comunidad liceana, estudiantes, docentes, apoderados y amigos en general, con alguna personalidad de ámbitos muy diversos. Es una minga que se hace entre todos y que se hace por sobre todo con la conversación que vamos y con las dudas que vamos planteando cada uno de los que estamos aquí. El modo de operar, básicamente, si alguien quiere pedir la palabra, puede hacerlo a través del chat, así le cedemos la palabra e interviene para interactuar con doña Claudia. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a dejar con ustedes a Cata Pérez, estudiante nuestra de 4º año, y ella va a hacer una presentación de nuestra invitada. Adelante, Cata, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hoy la minga de los jueves presenta a una mujer bacán, una referente, doctora en ciencias políticas por la New School for Social Research y magíster en esa disciplina por Columbia University. Jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, presidió la Asociación Chilena de Ciencias Políticas, formó parte de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente en Chile durante el 2019, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, publicó el libro ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución?, así como varios artículos y capítulos del libro sobre democracia, constitución y política chilena. Y además es madre de 2 pequeños. Esta supermujer estuvo anteriormente en el liceo en marzo, conversó con algunos de nosotros y quienes tuvimos la oportunidad de estar ahí podemos dar fe de su calidez, vocación, humanidad e inteligencia. Hoy nuevamente con ustedes, Claudia Hayes. Gracias, muchas gracias, Cata. A ver, en el modo de proceder, si te parece, Claudia, durante unos minutos nos cuentas un poco de este proceso, de cómo lo ves, de por qué necesitamos una nueva constitución, y tras eso vamos interactuando con las preguntas que les recuerdo que pueden ir pidiéndolas a través del chat. Por favor. Súper. Bueno, muchas gracias, Cata, por esa presentación. Me emocionó un poco. Verdad que en Chiloé fue el último lugar donde estuve antes de encerrarme por la pandemia. Yo volví de ese viaje a Chiloé y no alcancé a volver a la oficina. Ese fin de semana empezó toda esta cosa y ya el lunes nos tuvimos que quedar en la casa. Y empezaron las cuarentenas y toda la cosa. Y empezó el teletrabajo y empezó el telecolegio y la telelocura. Así que sí, me acuerdo mucho de ese viaje a Chiloé, ya la gente allá ya se estaba cuidando harto con alcohol gel, con mascarilla, con distanciamiento social, incluso ahí en los comienzos. Pero bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta minga de los jueves, encuentro muy bonito que hagan estas actividades y agradecida también de que me hayan invitado a compartir un poco del trabajo que yo estaba haciendo los últimos años en realidad, que tiene que ver con los problemas de la Constitución del 80 para el sistema político chileno. Yo escribí este libro que se llama ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución? Es un libro cortito y en un lenguaje muy accesible, muy llano, que está destinado a explicar por qué yo creo que la Constitución chilena tiene que ser reemplazada y por qué creo que la Constitución del 80 le ha hecho mucho daño a la vida política en Chile y a las personas en realidad. Y, y mi argumento en realidad es que, en primer lugar, yo diría, hay 2 factores centrales que hacen que la Constitución siga siendo un problema a pesar de que ha tenido muchas reformas. La Constitución del 80, hay personas que dicen que no tiene nada que ver con la Constitución que tenemos hoy día porque han cambiado muchas de sus cláusulas, y eso es cierto. Cuando uno cuenta palabras o cuenta las cosas que se han modificado, son muchísimas las cosas que se han modificado. Es una Constitución tremendamente reformada. Primero se reformó el año 89, antes de que empezara la democracia, para poder hacer la transición, porque con la Constitución antigua simplemente no podía llamarse democracia ese sistema político. Para empezar, prohibía al Partido Comunista y al Partido Socialista, no permitía legalizarlos como partidos políticos, y tenía una serie de otras cosas demasiado reñidas con la democracia como para dejarlas en pie.
Pero lo que ocurrió ahí el 89 fue una negociación entre las fuerzas derrotadas en el plebiscito del 88 de la dictadura y las personas que iban a asumir el gobierno probablemente después de 1990, antes de la elección fue. Entonces lo que ocurrió fue una negociación entre la oposición y la dictadura, donde la dictadura aceptó algunas cosas y rechazó otras. Entonces la dictadura fue la que decidió qué se cambiaba y qué no se cambiaba. Frente a una serie de cosas que la oposición dijo, nos gustaría que la Constitución no prohíba al Partido Comunista, al Partido Socialista, la dictadura dijo, ok, nos gustaría que se elimine el exilio, la dictadura dijo, ok, pero nos gustaría que se eliminen los senadores designados, la dictadura dijo, no, los senadores designados quedan. Nos gustaría que se elimine la inamovilidad de los comandantes en jefe, no, los comandantes en jefe siguen siendo inamovibles, el presidente no puede sacar a un comandante en jefe. Y así hay una serie de cosas, las Fuerzas Armadas se quedaron con un rol político, como garantes de la institucionalidad según la Constitución y con un rol político explícito a través del Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, esta Constitución lo que hacía era materializar una idea de democracia protegida, de una democracia protegida de sí misma, protegida en el fondo de las mayorías. Y entonces lo que se hizo con esa reforma del 89, que se sometió a un plebiscito en julio del 89, fue hacer los cambios mínimos para poder hacer la transición a la democracia, pero dejar muchos elementos de la dictadura todavía en la Constitución. Y después hubo muchas otras reformas. Durante los gobiernos de la concertación hubo varias reformas. Primero, por ejemplo, una de las primeras reformas fue hacer que los alcaldes fueran electos, porque los alcaldes de la Constitución del 80 no eran electos, eran designados por el presidente. Los primeros años de la democracia siguieron los alcaldes designados en sus puestos. Recién el año 91 se aprobó la reforma constitucional para hacer la elección de alcalde y concejales el año 92. Entonces, después en los años de la democracia hubo varias otras reformas, pero la gran reforma democratizadora fue la que se hizo el año 2005, que la hizo básicamente el ministro en el gobierno Ricardo Lagos, dirigió la maniobra, digamos, de negociación política José Miguel Insulza por la concertación y Pablo Longueira por la derecha. Esa negociación entre Insulza y Longueira, que se convirtió en la reforma del 2005, se venía hablando desde el origen, desde el 90. Desde el 90, la centroizquierda había pedido eliminar los senadores designados, cambiar el sistema binominal que estaba anclado en la Constitución y una serie de otras reformas a las que la derecha decía que no. Y había habido, yo me acuerdo porque yo estudié periodismo en pregrado, cuando recién salí del colegio, y mi tesis de periodismo teníamos que hacer como un reportaje. Fue un reportaje sobre las negociaciones entre el ministro Carlos Figueroa y el senador Miguel Otero, que era en el fondo lo mismo que pasó después entre Insulza y Longueira, pero como 10 años antes, cuando estaban ya en discusión estos mismos temas, el binominal, los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe, etc. Bueno, 10 años después se logró hacer esa reforma, pero se hizo de una forma que fue sin participación ciudadana, que fue muy a puerta cerrada, como se había hecho toda la negociación política en realidad desde el 89 en adelante. Y el problema es que las reformas que se hicieron no cambiaron el hecho de que cualquier cosa que uno quiera cambiar del texto constitucional sigue requiriendo la aprobación de la derecha. O sea, esa idea de un poder de veto en manos de una minoría se mantuvo a pesar de que efectivamente se eliminó la inamovilidad de los comandantes en jefe. Yo creo que la reforma del 2005 fue súper importante, pero nadie la consideró una nueva constitución porque la estructura del poder político siguió siendo la misma. Y significa que cualquier cosa que se quiera cambiar sigue requiriendo las supermayorías que establece esta Constitución. Esta Constitución, cuando la diseñó Jaime Guzmán, que era el abogado asesor de la Junta y de Pinochet, Guzmán dijo que el objetivo era que si llegaban a gobernar sus adversarios no pudieran hacer algo muy distinto de lo que el mismo gobierno haría. O sea, era generar una Constitución que rigidizara a tal punto el sistema político que no se pudieran hacer cambios importantes, independiente de las mayorías, independiente de lo que la gente votara. En su cabeza eso significaba proteger la democracia, protegerla de las cosas locas que se le ocurren a la gente, ¿verdad? De lo que las mayorías quieren. Entonces sustraer del debate político algunas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, como por ejemplo la regulación de la propiedad privada del agua. El agua en nuestra Constitución es propiedad de los titulares de los derechos de agua, son dueños del agua. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo y no hay ningún país que tenga en su Constitución consagrada una norma como la del agua que hay en Chile.
Por supuesto que esa norma está ahí porque la puso la dictadura, porque en ninguna asamblea democrática o en ningún consenso social amplio hubiera quedado como un consenso de todas y todos los chilenos, y es una norma a proteger para el futuro en la Constitución la propiedad privada del agua, ¿verdad? Bueno, esa norma impuesta no se puede cambiar porque está protegida por el quórum de 2/3 de reforma constitucional. Y en enero, cuando se envió al Congreso un proyecto para declarar el agua un bien nacional de uso público en la Constitución, hubo 12 senadoras y senadores que votaron por mantener el agua como está en la Constitución, y hubo 24 que votaron por cambiarla. Y ganaron 12 contra 24. Ganaron los 12 que querían mantener el statu quo, que querían mantener las cosas como están. Los 24 perdieron porque se requerían 29 votos para poder hacer ese cambio. Esa situación que pasó con el agua es lo que ha pasado con una serie de otros debates políticos en Chile, que han sido considerados, que no se han podido modificar porque la derecha ha mantenido este poder de veto a través de toda nuestra transición a la democracia. No solamente están los quórum de 2/3 y 3/5 para reformar la Constitución, también hay un montón de leyes. La gente dice, bueno, la Constitución por suerte es chiquitita, pero resulta que después de la Constitución vienen las leyes orgánicas constitucionales. Miren la versión de Constitución que tengo yo, de un ladrillo. Aquí están, bueno, hay otras cosas además, pero además están las leyes orgánicas constitucionales, que son un montón de temas donde también se protegió el cambio a través de una supermayoría de 4/7. Entonces, si uno quiere cambiar la ley de educación, como fue, por ejemplo, en el 2005, cuando fue la Revolución Pingüina, los pingüinos dijeron, la mayoría de la gente quiere el fin del lucro y la selección en los liceos, y que les dijeron, pero es que eso requiere 4/7, si no tiene votos de la derecha no va a poder cambiar la ley de educación. Entonces, ¿qué hicieron? Se tomaron los liceos, se encadenaron a los liceos, pusieron la silla en la reja, y fíjense que desde el 2006 en adelante empezó lo que en ciencia política se llama un ciclo de acción colectiva, o un ciclo de política contenciosa. Empezó a haber cada vez más movilizaciones porque la política no podía hacer las transformaciones que la gente quería. Después de los pingüinos vino el movimiento estudiantil el 2011 en las universidades, que fue súper masivo, muy multitudinario, y que tuvo mucho apoyo de la ciudadanía pidiendo el fin pidiendo la gratuidad en la educación universitaria. Y bueno, los quórums supramayoritarios, las leyes orgánicas, y hay un elemento adicional que es el rol del Tribunal Constitucional, que es como el que ataja los goles. O sea, el Tribunal Constitucional, quieren poner una norma para darle herramientas al Servicio Nacional del Consumidor para sancionar a las empresas que abusan de los consumidores. No, eso es inconstitucional. Quieren hacer un examen para que los directores de los liceos tengan que tener ciertos conocimientos. No, inconstitucional. Muchas de las iniciativas que se han tratado de hacer han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entonces, esos tres elementos, la supermayoría, las leyes orgánicas constitucionales, o sea, los quórums de reforma, las leyes orgánicas constitucionales y el Tribunal Constitucional han actuado como una camisa de fuerza sobre el sistema político y han impedido que la política haga su trabajo. El trabajo de la política es canalizar demandas sociales a la esfera de la toma de decisiones. Y a eso se añade el sistema electoral binominal que estuvo vigente hasta este Congreso. Este es el primer Congreso que tenemos sin binominal, y que de alguna manera equiparaba a las fuerzas de centro izquierda y centro derecha, y también congelaba el sistema político, reducía la incertidumbre. Reducir la incertidumbre puede sonar como algo súper bueno. Es bueno que no haya mucha incertidumbre y poder saber lo que va a pasar, pero la democracia, si no hay incertidumbre, no es democracia. Justamente la democracia consiste en que uno va a votar y el que gana las elecciones tiene capacidad de hacer cosas distintas. Si ya se sabe que va a salir uno por lado, como era con el binominal, esa falta de incertidumbre también era falta de democracia. Daba lo mismo ir a votar si iba a salir uno por lado, de todas maneras. Salía uno de centro izquierda y uno de centro derecha. Y se producía una especie de empate en el Congreso. Entonces hemos tenido una política congelada, rigidizada, durante todos estos años, yo creo que en gran parte por la Constitución, y eso ha tenido dos efectos muy malos. Un efecto, que yo creo que es el más grave, es que ha deslegitimado a la política. Ha hecho sentir, y en realidad con buenas razones, que la política no sirve para nada. Que participar en partidos políticos, que ir a votar, no sirve para nada, no sirve para cambiar cosas. No sirve para poder producir modificaciones porque el sistema está diseñado para que sea inmutable, para que se mantenga como está. Y en segundo lugar, creo que ha producido un grave daño en términos materiales. Y eso yo creo que sí es una de las causas principales del estallido y de la demanda por dignidad, es que tenemos un sistema político y económico tremendamente desigual, con mucha concentración económica, un país que ha crecido mucho en los últimos 30 años, pero ese crecimiento se ha concentrado en un grupo muy pequeño de la parte de arriba, digamos, de la escala de ingreso,
y ha dejado a la mayor parte de la ciudadanía en una gran desprotección, con un tremendo endeudamiento para poder satisfacer necesidades básicas. En Chile la gente se endeuda, no se endeuda para ir de vacaciones, la mayoría de la gente en Chile se endeuda para pagar la educación, se endeuda para pagar la vivienda, se endeuda para comprar ropa y para comprar comida. Y este sistema está hecho sobre la base de la bicicleta. Todo el mundo bicicletea, el sueldo entra y sale, y así hemos vivido todos los chilenos, y eso no es normal, eso no es la manera en que las personas pueden vivir tranquilas. Cuando se habla del derecho de vivir en paz, yo creo que en parte tiene que ver con esa angustia permanente que tienen las personas de que si alguien se enferma van a tener que hacer un bingo, o de que si alguien tiene que dejar de trabajar, la jubilación no le va a permitir vivir, porque nosotros no tenemos un sistema que entregue jubilaciones. Tenemos un sistema de AFP que es muy bueno para sostener el sistema financiero, pero muy malo para entregar pensiones, y las pensiones son en promedio un 30% de los salarios que tenía la gente. Entonces hay muchas cosas que arreglar en Chile que no se han podido arreglar producto de esta rigidez institucional, y este domingo yo creo que tenemos una oportunidad histórica de empezar a cambiar esa situación. Hay gente que dice que quienes defendemos el cambio constitucional estamos engañando a la ciudadanía y le estamos diciendo cambien la constitución y con eso van a tener casa, van a tener comida, van a tener... No es cierto, la constitución no es una política pública y no es una política social, pero es el primer paso para poder empezar a construir esas políticas públicas. Es el primer paso para producir un giro en nuestro sistema político que empiece a cambiar las cosas en Chile y a reducir un poco esta desigualdad. El sistema político de alguna manera ha mantenido a la fuerza. Yo creo que con eso me callo y podemos conversar si quieren. Muchas gracias, Claudia. Vamos a... yo creo que las ideas que has planteado quedan claras, digamos. Si alguien tiene dudas o cualquier situación que quiera comentar, pues obviamente puede hacerlo, puede pedir la palabra por el chat como estime conveniente, pero para ordenarnos por el chat resulta más práctico. Miguel tiene pedida la palabra. Por favor, Miguel, adelante. Hola, Claudia. Mira, yo no... Mi pregunta no tiene que ver con lo que tú acabas de exponer y que me parece re buena la exposición. Yo tiendo a ponerme en el peor de los escenarios posibles. Debe ser por mi formación, soy profesor de filosofía. Y veo que si bien es cierto es esa constitución que todos anhelamos, o que al menos yo creo que hasta inclusive la gente del rechazo, yo creo que en su foro interno también requiere de una nueva constitución, de un mundo más, de un país más justo. Pero veo, es un fenómeno de sensaciones, ya de sensaciones más que nada, que el proceso va a ser, no sé, robado, por decirlo de alguna forma más fuerte, por los partidos políticos, en los cuales yo no confío. Y yo creo que más del 70% de la población chilena no confía, porque por algo no estamos en ellos, no participamos de los partidos políticos, porque nos han demostrado a lo largo de la historia la maldita cocina de Saldívar, por ejemplo. ¿Ya? Y ese es mi gran temor. No sé si tú lo compartes o crees y crees que hay una puerta de salida a esa mala forma de hacer política y a esa corrosión que han sufrido nuestros senadores y nuestros diputados, que llegaron desde afuera, la gran mayoría de ellos, porque los que luchamos por la vuelta a la democracia, de repente nos dimos cuenta de que nosotros luchamos, pero los que llegaron de afuera fueron los que nos empezaron a gobernar. Y ellos se conocían, los de derecha con los de izquierda se conocían, y son amigos, y siguen siendo, así como Pepe Out es amigo de Vidal y es amigo de Lavín, ¿ya? Entonces, en eso es lo que no confío, y yo creo que mucha de nuestra población tiene esa gran desconfianza. Vamos a votar apruebo, pero vamos a votar un apruebo con una desconfianza terrible. No sé si lo compartes o tienes una mirada más optimista. Mira, estaba buscando el link porque les voy a poner en el chat el link a un artículo que yo acabo de escribir sobre la crisis de la representación política.
yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay un problema tremendo, que es que la representación política, como la conocíamos antes, ya no nos sirve, no funciona. Acá está. Y entonces tiende a o sea, en vez de tener, de primar, digamos, la división izquierda-derecha, por ejemplo, en la ciudadanía, lo que prima es una división nosotros-ellos, élites, ciudadanía, o élites, pueblo. Y eso yo creo que, ahí está el artículo. Nos pone un dilema nuevo y los partidos políticos ciertamente no están preparados para enfrentar ese dilema. Los partidos políticos, yo comparto tu preocupación porque me da la impresión de que han tomado el proceso constituyente quizás demasiado como están acostumbrados a funcionar en las lógicas políticas normales, y un proceso constituyente no es política normal, es política extraordinaria. Y la pregunta es si va a ser esto algo diferente. Primero yo quiero decir que la Constitución del 80 y el problema de los cerrojos, aunque salga la peor constitución imaginable, va a ser mejor que la Constitución del 80. O sea, ya solamente abrir esos cerrojos y permitir que la política funcione, aunque la Constitución la hagan los mismos partidos, yo creo que es mejor que lo que hay ahora. Lo que no significa que sea bueno, ni ideal, ni mucho menos. Pero yo creo que en cualquier caso, una cosa es deshacerse de la Constitución del 80 y otra cosa es construir una buena Constitución que esté a la altura de lo que necesita Chile. Y hay que tratar de hacer las dos cosas. Pero yo lo separo un poco, porque creo que el hecho de deshacerse de la Constitución del 80 ya en sí mismo es importante. Puede ser un poco deprimente, como pensar que uno se puede conformar con tan poco, digamos. Pero realmente creo que no tener esa camisa de fuerza es un incentivo ya para ir a votar a prueba, digamos. Pero en el segundo punto, o sea, yo creo que los partidos políticos, lo hemos visto en otros países de América Latina, hay países donde el sistema de partidos simplemente desapareció. Y en Chile se viene escribiendo sobre la crisis de los partidos políticos desde hace mucho tiempo, por lo menos una década. En la ciencia política hubo unos autores que escribieron hace 10 años un artículo que decía que el sistema de partidos, que es un sistema muy admirado en el resto de América Latina y en el mundo en general, es considerado un sistema programático, porque la gente sabe lo que representa el socialismo, lo que representa Renovación Nacional, la democracia cristiana, y muy estable en el tiempo. Entonces parece un sistema político muy sano, muy saludable, ¿no? Programático, es decir, con una ideología, con ideas que significan algo, no puro caudillismo, y además estable. Pero el problema es que esa estabilidad, en los años desde el retorno a la democracia, en realidad se ha mantenido en la cúpula, pero no tiene raíz social. Entonces estos autores que te decía yo, que son Altman y Luna, escribieron este artículo, que son uruguayos los dos, escribieron este artículo que se llamaba Desraizados pero estables, sobre el sistema político chileno. Dijeron, los partidos se ven sanos en la superficie, como las lechugas hidropónicas. Dijeron que había un sistema de partidos hidropónico que se ve saludable, pero que no tiene raíces, no tiene base social. ¿Y cuál es la función principal de los partidos? La función principal no es ganar las elecciones y administrar el poder, como parecen creer muchas veces las personas que se dedican profesionalmente a la política. La función principal de los partidos, vistos desde un analista, digamos como yo, es canalizar la demanda social hacia el sistema político. Pero esa función canalizadora se ha perdido por un ensimismamiento donde los partidos están mucho más dedicados simplemente a administrar el poder y han dejado de lado en el fondo justamente esa función mediadora entre sociedad e instituciones. Y por supuesto la gente no es tonta, o sea, uno no va a seguir adhiriendo y aportando a un grupo de personas que nunca te pregunta nada, que no te incluye, ¿no? Y los partidos se han elitizado. Yo creo que esa situación no era así el año 90, cuando estábamos todos luchando por recuperar la democracia, bueno, no todos, pero muchas personas luchando por recuperar la democracia. En los finales de la dictadura los partidos tenían legitimidad, eran grupos que significaban algo, eran colectivos que estaban, que sí representaban. Y yo creo que el error, por ejemplo, en la reforma del 2005, cuando el presidente Lagos dijo tenemos una nueva constitución, fue pensar que esa negociación que se dio, en esa negociación José Miguel Insulza representaba realmente a la ciudadanía de centroizquierda en Chile. Hay un problema con qué significa la representación, que es lo que yo discuto en ese artículo que les compartí recién en el chat. Y está cambiando el concepto de representación, la deferencia que había con los representantes ya no existe, hay mucha más horizontalidad y la gente quiere no solamente que hablen por ella, quiere hablar con su propia voz. Entonces yo creo que va a haber que pensar en este proceso constituyente mecanismos de participación diferentes.
mecanismos de consulta ciudadana, mecanismos de democracia directa, de iniciativa popular de ley, que la Convención Constitucional no solamente haga audiencias como hace el Congreso cuando aprueba una ley, sino que quizá que someta sus borradores a la revisión de la sociedad civil, que nos manden los borradores y nos dejen ver qué es lo que están haciendo, que los debates sean públicos, etc. El momento para presionar por ese tipo de medidas de inclusión en la discusión constitucional es la elección de los convencionales. Cuando nosotros nos pidan que vayamos a votar el 11 de abril por alguien para ir a la convención, nosotros tenemos que decirle, yo creo, ya, yo voto por usted siempre que usted se comprometa a que lo primero que va a hacer cuando llegue a la convención es decir, yo quiero que el reglamento establezca las siguientes formas de participación ciudadana en la convención, para evitar que la convención, que es un órgano representativo como el Congreso, funcione a puerta cerrada y se considere la única, en el fondo, representante absoluta de la gente. Porque yo creo que esa idea de que el representante de alguna manera reemplaza al representado está obsoleta. Nadie puede representarme a mí, en mi complejidad. Entonces, cuando yo voto por alguien, ese alguien tiene que tomar su rol de representante con humildad y mantener su vinculación conmigo como representada de manera permanente, y consultarme e informarme, rendirme cuentas de manera permanente. O sea, que la Convención Constitucional tiene que establecer un lazo permanente de vinculación con la ciudadanía, no considerarse autorizada por el acto electoral, yo creo. Pero por supuesto eso va a ser súper difícil, las personas que tienen hoy día el poder no van a querer soltarlo, no van a querer cederlo, y todas estas cosas son luchas. O sea, el proceso constituyente fue una conquista en la calle, la movilización feminista que consiguió paridad de género fue una conquista, una lucha, digamos, y yo creo que lo mismo hay que hacer para abrir la participación no solo en el proceso constituyente, sino en la política futura. Ahora, sobre el rol de los partidos, yo creo que ese es un problema súper complejo, porque la verdad es que cuando no hay partidos políticos en los países, generalmente la situación es peor que cuando hay partidos políticos. O sea, cuando uno ve los sistemas donde han colapsado los partidos políticos, termina viendo unas especies de microempresarios del voto que se las arreglan para ser candidatos y para levantar sus candidaturas locales. No hay formas de agregación de preferencia coordinadas, ni programáticas, ni ideológicas, que es la manera, yo creo, más sana de entender la articulación de la transmisión de preferencias a las instituciones. Y al final en lo que resulta eso generalmente es en la posibilidad de captura del poder, en sistemas más autoritarios y en sistemas que no son capaces de resguardar el pluralismo. Entonces, más que la pregunta, yo creo, por cómo reemplazar los partidos, yo creo que uno debería preguntarse cómo regenerar los partidos, cómo construir partidos que sí sean democráticos, que no sean puramente maquinarias de poder, que sí estén abiertos a la ciudadanía y que sí permitan canalizar las demandas. No sé cómo hacerlo, ni sé si se va a poder hacer, porque todo indica que vamos en la dirección exactamente opuesta. Gracias, Gracias. Miguel, por la pregunta, el comentario. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por compartir el texto que está en el chat para quienes no lo han visto. ¿Alguien, alguna palabra más está pedida? ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Yo tengo o sea, comparto personalmente, mientras alguien pide la palabra, yo comparto un poco de escepticismo y de alguna forma ese escepticismo se junta con la esperanza de que algo ocurra, digamos, y que algo importante ocurra, porque igual creo que cambiar la Constitución por otra, que evidentemente lo más probable es que sea mejor, creo que no es suficiente, pues, digamos, creo que esta pelea no está hecha solo para un cambio de unos centímetros. ¿Qué crees tú? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué crees tú que debería tener una constitución en temas como el tema ambiental y el tema indígena? ¿Qué debería estar incluido allí? Yo creo que primero que tienen que resguardarse derechos. O sea, yo creo que el tema ambiental y el tema indígena, el problema del silenciamiento de los pueblos originarios en Chile es un problema de exclusión. Es un problema de exclusión de un sector de la sociedad chilena que representa más o menos el 12,8% según el último censo. Hay 12,8% de las personas en el censo del 2017 dijeron que se identificaban con una etnia originaria. Ese 12,8% no ha estado presente en la vida pública, para nada. Y a mí me impresiona mucho, yo viví en Estados Unidos cuando estaba estudiando, la herencia afrodescendiente en Estados Unidos, que también fue un sector tremendamente excluido de la vida pública por mucho tiempo, excluido incluso legalmente cuando había segregación en Estados Unidos, tiene mucha presencia pública hoy día. Hay un mes de la herencia afrodescendiente,
había un esfuerzo social de visibilización de ese grupo marginado históricamente que sufrió en el fondo una injusticia. En Chile no había nada por el estilo, y lo que me impresiona es que el porcentaje de personas afrodescendientes en Estados Unidos es parecido al porcentaje de personas indígenas en Chile. No es, yo hubiera pensado, si tú me dices así, por la presencia simbólica, yo hubiera pensado que los negros de Estados Unidos eran un 40% y que los indígenas en Chile eran un 5%, pero son el mismo cercano al 10%. Entonces están muy invisibilizados y están muy poco reconocidos a nivel simbólico en el país y silenciados. Entonces yo creo que el tema del reconocimiento es un desafío justamente a la representación política. Sistemas representativos que excluyen a las mujeres, por ejemplo, que excluyen a los indígenas, que excluyen a las personas con discapacidad, de estar presentes por sí mismas en la esfera pública, son sistemas que cometen una injusticia y se deslegitiman como sistemas representativos. ¿Por qué yo, si soy mujer, me voy a sentir representada por un Congreso donde el 85% de los legisladores son hombres, como era el Congreso chileno hasta el 2018? El Congreso chileno hasta el 2018 tenía solamente un 15% de mujeres, nosotros somos más de la mitad de la población. Entonces la señal que le da el sistema político al excluir a las mujeres es que la representación realmente no está funcionando, que no está representando a todos los ciudadanos por igual. Y yo creo que ahí hay una deuda de la política chilena con los pueblos indígenas, y creo que es muy preocupante que la ley de escaños reservados para la Convención Constitucional todavía no se apruebe, y que la derecha esté poniendo, entiendo que es la derecha la que está poniendo trabas por el tema de los padrones, que quieren hacer un padrón paralelo, para aprobar de una vez los escaños reservados. O sea, el tema de las mujeres salió, el tema de los independientes, con todos los problemas que tiene, se reguló la participación de independientes. Ahí también yo creo con los independientes que hay una cosa bien preocupante, que es la negativa a que las listas de independientes puedan pactar con los partidos políticos. Y eso sí que creo que va a teñir la representatividad de la Convención Constitucional, porque en el fondo es casi como una especie de, no binominal exactamente, pero en esa dimensión es un enclave, podríamos decir, es un legado autoritario en la elección de la Convención que la va a hacer menos democrática, porque va a fragmentar el voto de centroizquierda entre las listas de independientes y los distintos partidos de la centroizquierda, le va a dar ventaja a la derecha y va a sobre representar una vez más a la derecha en la Convención Constitucional. Pero a pesar de eso, la Convención Constitucional va a tener paridad de género. Yo creo que eso es algo inédito en la política chilena, y la verdad es que es inédito en el mundo. Nunca había una constitución hecha en forma paritaria. Las constituciones, por ejemplo, de Sudáfrica o Irlanda, que tuvieron alta participación de mujeres, tenían en torno al 30%. Nunca ha habido una paritaria. Y en ese sentido yo creo que sí la paridad de género habla de una apertura del sistema político a incorporar un sector que está excluido de la participación política, y que va a forzar a los propios partidos y a las propias listas, digamos, a buscar gente nueva. O sea, yo creo que va a ser una renovación de las personas y también una renovación de la manera de hacer política, porque nunca ha habido tantas mujeres en un órgano representativo en Chile. Y yo creo que eso va a cambiar un poco las cosas. Entonces, bueno, espero que salga pronto lo de los escaños reservados. Yo creo que eso le da una cierta legitimidad distinta a la convención de la que han tenido otros órganos en Chile. Entonces, a pesar de los problemas, creo que también hay buenas noticias y hay razones para alegrarse. No sé si eso responde un poco a la pregunta, porque como que me fui por la rama y se me olvidó la pregunta. No. Creo que responde, porque fue el tema de los pueblos originarios, digamos, y que debía llevar la Constitución. Karina tenía una pregunta similar, espero la hice al mismo tiempo que ya la escribí en el chat, pero Karina tiene otra pregunta, que por favor podrías formularla. Karina. Hola, buenas tardes, perdón. Hola. Sí, muchas gracias a Claudia. Yo quisiera saber su opinión respecto a todo lo que ha pasado en estos últimos meses sobre la inversión que se tenía en cultura y el desarrollo artístico en el país y el nulo apoyo que ha venido desde el ministerio. Y mi hija me comentaba hoy día que tiene que ver también con un artículo que hay en la Constitución respecto a
que se pone en valor, por ejemplo, el tema de las autorías intelectuales y artísticas, pero no el financiamiento. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto, Claudia, respecto a la inversión que debería haber en cultura y arte y patrimonio, y los cambios que se deberían hacer si ella ya ha observado que eso no existe, por lo que hemos podido ver en los últimos 7 meses? No sé si me explico en mi pregunta, ¿sí? Yo sé que hay algunas personas que han trabajado mucho este tema, no es mi caso. Me basa, por ejemplo, escrito sobre el tema de la cultura en la Constitución, y hay un debate bien intenso ahora que se está desarrollando de personas que se dedican específicamente a ese tema, del que me declaro bastante ignorante, con vergüenza. Pero sí quiero decir que yo creo que la Constitución en general está orientada a fortalecer mucho algunos principios y valores y no otros. Y yo creo que en ese sentido, el fortalecer la cultura como una dimensión de lo que une a las personas en una comunidad política tiene que ver con criterios de bien común. El bien común en general en esta Constitución está muy devaluado y está muy ensalzado el derecho, por ejemplo, al emprendimiento individual, el derecho a la propiedad individual, por sobre consideraciones de bien común. Entonces yo creo que eso aplica tanto para el tema de la cultura como del medio ambiente, como de los derechos sociales. Cuando entra en colisión, por ejemplo, el bien común en términos del acceso a la cultura o del desarrollo de la cultura con el derecho de propiedad, siempre esta Constitución va a privilegiar el derecho de propiedad o el emprendimiento individual versus los derechos colectivos en temas de cultura. Lo mismo que ocurre con el medio ambiente, cuando el medio ambiente colisiona con el derecho de propiedad o con el derecho al libre emprendimiento, la Constitución, que tiene un gran capítulo sobre medio ambiente, de que las personas, los individuos tienen derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, está bien, pero cuando entra en colisión con este derecho de propiedad reforzado que tiene la Constitución, siempre pierde el derecho que tiene que ver con el bien común, siempre pierde el medio ambiente, siempre pierde el derecho social cuando colisiona con el derecho individual a la propiedad y al emprendimiento y a la libertad de elegir, etc. Entonces yo creo que ese equilibrio en una Constitución más matizada, donde esté presente la propiedad y esté presente el derecho a la libre empresa, etcétera, pero de una manera que no se imponga sobre consideraciones de bien común necesariamente, va a permitir reforzar y fortalecer concepciones más colectivas que apunten a una sociedad más solidaria, más cohesionada, ¿no? Que se entienda más como una comunidad. Esta es una Constitución tremendamente anticomunitaria, que no entiende a la comunidad política como un todo, como un colectivo, sino que justamente busca reivindicar el valor del individuo sobre el colectivo. Y los valores culturales son valores colectivos al final. O sea, yo creo que cuando uno piensa en el desarrollo cultural, piensa en un desarrollo armónico de todas las personas y en algo que nos une como miembros de una misma sociedad, de una misma comunidad política. Y por eso creo que el cambio constitucional también puede ser importante en esa dimensión. Ahora, específicamente, como te decía, yo sé que Basa ha escrito sobre ese tema y sé que hay otros trabajos súper interesantes sobre cómo esta Constitución ha afectado el desarrollo de la cultura. Gracias, Claudia. Gracias, Karina. Gracias. Gracias. Dada el tiempo que siempre es escaso en estas conversaciones, voy a proceder enseguida. Viene Rodrigo y después César. Rodrigo, por favor, tu pregunta. Buenas tardes, disculpen que no active la cámara porque en realidad la señal es bastante mala de acá de internet. Estoy ahí en la playita y tratando de agarrar un poco de señal cerca de la playa. Buenas tardes, Claudia, un gusto poder hacer consulta, ¿cierto? Y escuchar tu introducción que fue muy, muy clara y concreta, ¿ya? Te vi hace un par de días en el CNN, parece, diste una entrevista ahí cortita, ¿ya? Así que a partir de eso ya, como sabía que estabas el jueves acá, me instalé acá a poder escucharte, ¿ya? Y bueno, son 3 consultas, ojalá que puedan ser concretas mis preguntas, ¿cierto? Y no vaya un poquito por las ramas, ¿ya? Y voy a tratar de acotarlas bien. La primera consulta es, suponiendo que estamos en el escenario ya de que el domingo gana la prueba, si tú has dimensionado o si es posible dimensionar lo que significa la modernización del Estado, de todo el aparataje de las instituciones del Estado, y si es posible llevar a un dimensionamiento quizás hasta económico de lo que implicaría ese proceso.
¿ya? Porque no es lo mismo, digamos, seguir con las instituciones tal cual, si vamos a tener una constitución totalmente nueva, ¿ya? O nueva, digamos, en muchos aspectos. ¿Ya? Esa sería como la primera pregunta de una posible estimación de cuánto habría que modificar las instituciones del Estado, ¿ya? Para que sea posible el trabajo con esta nueva constitución, ¿ya? Y la segunda pregunta es ¿cuál es el rol? Porque uno se echa de menos a todos los cientistas políticos, ¿cierto? Analistas, el rol o el mea culpa que se podría hacer entre lo que pasó hasta este momento, en que ya esto colapsó, ¿cierto? Y estamos, gracias a Dios, analizando la posibilidad y teniendo el derecho a quizás votar por una nueva constitución, y lo que viene para adelante, o sea, porque el rol de los cientistas políticos, me imagino que en este momento es clave. Sabemos que estamos bombardeados, ¿cierto? Y dependiendo muchas veces de cuál es la línea editorial de los canales o de los diarios, pero sí los cientistas políticos están como un poquito silenciosos, no sé. ¿Ya? Así que esa sería la segunda. Y la última, que es quizás lo más concreto, es que pasan aquellas situaciones de leyes, por ejemplo, la famosa ley, la corrupta ley Longueira, la ley de pesca, ¿ya? O la ley de privatización del agua. Si en caso de derogarse, si necesariamente esas están amarradas por algún tipo de indemnización, y si es posible eludir esas indemnizaciones. ¿Ya? Serían como las tres preguntas, espero que no haya sido muy largo. No, súper. Sobre el tema de la modernización del Estado, yo creo que va a haber en el proceso constituyente una fuerte presión por cambios que desconcentren el poder. Y en ese sentido creo que es probable que se produzca un impulso a la descentralización y un impulso también a la reducción del hiperpresidencialismo, que puede tener que ver respecto de la administración del Estado, puede tener que ver con dónde se toman las decisiones, con el rol de la DIPRES, con el rol del Congreso en algunas decisiones públicas. Entonces yo creo que efectivamente el funcionamiento del Estado probablemente se va a ver bien afectado, digamos, por el proceso constituyente y por los cambios políticos que se hagan en ese sentido desconcentrador del poder. Y ahí yo creo que un principio orientador debiera ser, como decía antes, el tema de la inclusión y de la participación ciudadana, es decir, que las políticas públicas consideren mucho más la participación de la ciudadanía y la consulta. Ahora, hay cosas del Estado de Chile que han funcionado bien y hay cosas que funcionan bien y yo creo que esas cosas se deberán preservar. O sea, yo creo que habría que ver qué cosas funcionan bien y qué cosas no funcionan bien para mantener los mecanismos de control, por ejemplo, que han sido efectivos. Y ahí, bueno, eso se va a discutir, digamos, en la Convención Constitucional, pero yo creo que no hay duda que van a haber cambios en estas áreas. Y esos cambios van a tener que ir ajustándose a la legislación paulatinamente, y por eso seguramente la Convención Constitucional misma, en aquellos elementos que sean más como conflictivos con la legislación que existe hoy día, van a tener que establecer algunas disposiciones transitorias que permitan ir adaptando en el tiempo la legislación a la Constitución. La Constitución es lo que prima y es lo que manda, y entonces la ley va a tener que ir después, detrás de la Constitución, adaptándose y reformándose para ir en el mismo sentido que ha señalado como un norte o como una orientación genérica a la Constitución. Sobre el rol de los cientistas políticos, ojalá tengan un rol importante. Yo creo que en general en la política lo que se ha visto es que los políticos recurren a la academia cuando les sirve, cuando les es funcional. Entonces no es que los políticos escuchen la opinión así de manera neutral de los académicos, sino que en general tienen una opinión política primero y después tratan de ver qué académicos calzan con lo que están diciendo para sustentar su posición. Ahora, eso es un tema complejo porque la realidad objetiva no existe y es cierto que hay académicos con posiciones distintas sobre todos estos temas políticos, pero yo sí creo que eso no, o sea, el hecho de que las visiones políticas sean distintas, incluso en los trabajos de los académicos, yo creo que no significa que haya que desestimar el valor de la experiencia comparada y de la investigación empírica. O sea, yo creo que los hechos sí importan y que no aprovechar lo que se conoce sobre cómo han funcionado distintas experiencias en el mundo sería un grave error. Y yo creo que es importante que este proceso constituyente esté informado. De hecho, les voy a compartir otro link. La Universidad de Chile organizó 4 seminarios sobre procesos constituyentes comparados con personas de Irlanda, Colombia, España
y me falta un país, Sudáfrica, que son 4 países que tuvieron procesos constituyentes, y se analizaron esos 4 procesos constituyentes a la luz de lo que está pasando hoy día en Chile. Yo creo que aprender de qué funcionó, qué no funcionó, cuáles fueron los problemas que encontraron otras convenciones constitucionales en el mundo es algo importante y es algo que nos puede ayudar a tener un mejor proceso constituyente, y ojalá las decisiones que se tomen en temas de diseño institucional consideren esa experiencia comparada, no solo de cómo hacer una constitución, sino, por ejemplo, de cómo han funcionado en otros países procesos de descentralización, dónde ha habido problemas, cuáles han sido las medidas que han causado daño, por ejemplo, que han provocado nuevos problemas. Y también en los temas de cambio de régimen político. O sea, yo creo que en todos esos temas en Chile hay alguna gente que sabe mucho. Por ejemplo, el mecanismo de democracia directa, hay 2 o 3 personas en Chile que llevan décadas estudiando los mecanismos de democracia directa y saben y conocen casos concretos de cosas que han salido bien, de cosas que han salido mal, y toda esa experiencia ojalá sea recogida al momento de regular nuestros procesos. Como les decía, no soy muy optimista respecto de eso, porque recuerdo, por ejemplo, una experiencia triste que tuvimos con las reformas electorales que se hicieron en Chile, cuando se aprobaron las primarias. Participé de algunos seminarios académicos, donde los académicos decían una cosa, había un panel de académicos que decían una cosa, estaban todos de acuerdo, pero después venía un panel de políticos que decía completamente lo contrario, y no había ningún diálogo entre académicos y políticos. Y eso es bien triste, porque en el fondo yo creo que sería un diálogo fructífero y positivo, digamos, para todos. Sobre el tema de las indemnizaciones, no sé muy bien qué decir. Yo creo que sí es posible producir modificaciones en los temas que tú señalabas, como la ley de pesca, privatización del agua, pero sí, yo creo que sí tiene que ser con indemnizaciones. O sea, veo difícil que se produzcan realmente como expropiaciones sin indemnizaciones. Cualquier norma que se apruebe en la Convención Constitucional va a requerir los 2/3 de los votos, y no creo que estén los 2/3 de los votos para pensar en medidas de ese tipo. Ninguna política, digamos, ninguna medida que esté en la Constitución se va a poder aprobar básicamente sin los votos del centro. O sea, o van a hacer cosas que le gustan a la derecha con el apoyo del centro, o van a hacer cosas que le gustan a la izquierda con el apoyo del centro, pero ningún extremo va a poder imponerse por sí solo. Entonces, bueno, eso diría yo. Ahora, yo creo que sí, el modelo de desarrollo que hemos tenido en Chile es un modelo extractivista, es un modelo que no fomenta la cohesión social, porque está basado en una mano de obra sin mucho valor tecnológico, básicamente en exportar minerales y productos agrícolas, y hemos tenido poca diversificación en el último tiempo, y yo sí creo que la Constitución podría dar una señal sobre el modelo de desarrollo, una señal que apunte no solamente al crecimiento y a las exportaciones, sino también a una mejor distribución de ese crecimiento, a un desarrollo tecnológico mayor, que sí tendría un efecto en reducir la desigualdad, porque ahí sí que se requiere personal calificado, digamos, para producir productos más tecnológicos o más sofisticados, y eso sí que yo creo que ayudaría a tener una sociedad con más clase media, con más cohesión social, con más educación, con menos desigualdad. Eso es un objetivo, por supuesto, de bien largo plazo, pero sí creo que la Constitución puede dar una señal en ese sentido. Gracias Claudia, gracias Rodrigo por las preguntas. Hay en el chat una pregunta, a ver si la alcanzamos a responder, es de César Cárdenas, estudiante de nuestro colegio, dirigente de nuestro colegio. Él me pide que lea la pregunta. ¿Cómo saber por quiénes votar para constituyentes? Ya sea identificar a reformistas como los pro derecha y hasta centro izquierda. ¿Y cómo identificar a los que sí quieren un cambio sistemático de la Constitución que no avale el neoliberalismo en su totalidad? Bueno, yo creo que es súper importante preguntarse a quién va a apoyar uno en el proceso constituyente y tratar de contribuir a que las personas que vayan a la convención tengan una idea de lo que van a ir a hacer a la convención. O sea, uno no solamente va a una convención constitucional con quien uno es, que es parte de lo que importa, sino también con qué es lo que uno quiere hacer en esa convención, cuál es el objetivo. Yo creo que lo importante para votar por un convencional no solamente es saber quién es esa persona, que no digo que no sea importante, es importante,
pero también saber qué es lo que va a hacer en la convención, cuál es su propuesta, cuál es su proyecto, qué es lo que va a ir a defender a esa convención. Y yo estoy de acuerdo contigo en que una cosa importante es conocer el proyecto de constitución que tiene esa persona en la cabeza. Si está pensando en una constitución más robusta en derechos sociales, con una mejor distribución del poder, más redistributiva en términos políticos, y también que apunte a un horizonte de mayor redistribución económica, a una sociedad menos desigual, etcétera. Pero también creo, como decía antes, que es importante pedirle a nuestros convencionales que vayan a la convención a buscar la redistribución del poder político hacia los ciudadanos, no solamente entre las instituciones del Estado, sino que se comprometan a ir a la convención a defender la participación ciudadana en la elaboración de la Constitución y la participación ciudadana en las instituciones futuras, tanto en las instituciones electorales como en todo el sistema político chileno, que yo creo que la Constitución sí puede dar una señal de inclusión hacia la institucionalidad futura, hacia pedir, por ejemplo, que haya paridad, no sé, pues en los gabinetes, o que haya, no sé, mayor equilibrio entre Santiago y las regiones, en los órganos representativos. Yo creo que ese tipo de cosas, una persona que va a ir a la Convención Constitucional podría tener algunas ideas claras de lo que va a ir a defender a la Convención. Y es importante, yo creo, me alegra mucho la pregunta, porque creo que es importante que empecemos a pensar ¿para qué vamos a elegir a un convencional? ¿Para que vaya a hacer qué? Gracias. Agradece César desde el chat por tu respuesta. ¿Queda alguna pregunta, chicos? Son 2 para las 5. No sé, Claudio, parece que te tienes que retirar hasta ahora. Sí, tengo otra actividad, pero si hay alguna otra pregunta podemos, o ¿Queda comentario. alguna pregunta o comentario de los asistentes, por favor? No, agradecer nomás, agradecer, y además el hecho de que ella sea mujer me da mucha esperanza respecto a la participación que podamos tener en el futuro político y constitucional de Chile. Así que nada, adelante, animarla, y me encanta que hayamos podido escucharla en este ratito. Así que gracias. Gracias a ti, Karina. Yo supongo también que es, a ver, que efectivamente, a pesar del escepticismo que los que tenemos ya una buena cantidad de años y venimos viendo una democracia que ha sido bastante ineficiente con Habla por la... ti, con ¿no? la- Cierto. Por eso no pones la foto. Pero bueno, el tema es que efectivamente yo creo que que queda la esperanza, y esa esperanza tiene que ver básicamente con lo que preguntaba César, que es con cómo elegimos constituyentes. Así que, bueno, yo creo que son las 5. Creo que junto con agradecer a Cata por la presentación, a todos los asistentes que están ahí, evidentemente a Claudia por este espacio que te has hecho en tu agenda ocupada para ayudarnos a pensar un poquito qué es lo que viene para adelante. Bueno, creo que el domingo las noticias sean buenas, porque no solo basta con que gane, importe y participe. Yo creo que eso es relevante. O sea, no es lo mismo ganar en un 80-20%, por ejemplo, con un 45% de participación, a con un 55 o 70% de participación. Entonces creo que ahí hay una cosa que es relevante, ¿no es cierto? Claro, yo creo que la derecha ha dicho mucho que el proceso constituyente no es la respuesta al estallido social, que el estallido social obedece a un problema económico y que simplemente se necesitan bonos y políticas sociales que respondan a ese problema económico y no un cambio estructural. Yo creo que si la gente va a votar más de lo que va normalmente, si va más del 50% de la gente a votar, que es lo que suele votar por presidente o presidenta en Chile, yo creo que eso va a dar una señal de que sí el proceso constituyente responde a las demandas de la gente. Si la gente siente que ir a votar vale la pena, significa que sí tiene una relación con el estallido. Así que yo creo que es muy importante, además, el mandato que le dé la votación del domingo a la convención. El mandato que se dé de cambio constitucional va a depender mucho de cuánta gente vaya el domingo, y tenemos la mala suerte que nos tocó esto con esta tremenda pandemia. Así que más importante todavía tratar de motivar a la gente a que vaya a votar el domingo. Bien, pues, así que estamos invitados el domingo a cumplir con el proceso y esperar que el resultado sea lo mejor posible. Nosotros nos vamos a juntar en la minga de los jueves. El próximo jueves estaremos hablando de alimentación saludable, así que aunque no, espero que la alimentación tenga un sabor más rico a esas alturas. La marraqueta más crujiente. Sí, exactamente. Sí,
Oye, yo quiero darles las gracias por antes de que terminemos, por haber estado aquí, por esta conversación tan grata y también valorar mucho que Paula está haciendo lengua de señas, que es muy inusual encontrar en estos espacios alguien que sepa lengua de señas, y creo que es muy importante por lo que hablaba antes de la exclusión, pensar también la representación de personas que tienen distintas capacidades y que tienen... y que han sido realmente silenciadas de nuestra representación política. ¿Cuántas personas con discapacidad hay entre los parlamentarios, entre los concejales? Es muy, yo creo, vergonzoso para la sociedad chilena cómo se han marginado de la representación política cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que deberían tener mucha más visibilidad pública. Bien, pues así es. Bueno, reitero mis agradecimientos, gracias. Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan muy buenos días y un muy buen fin de semana. Nos vemos. Sí, gracias Claudia por tu tiempo. Gracias, chao. No, muchas Claudia. gracias. Gracias. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Chau, Un chau. abrazo de lejos. Pruebas sin ilusiones.